Bueno, el tema que me asignaron es el de neutropenia febril. Es un concepto bastante objetivo porque tanto la neutropenia como la fiebre se definen con puntos de corte claros. En el neutropénico la fiebre la vamos a considerar en un registro arriba de 38,3 o la persistencia de un registro de 38 por más de una hora. Y la neutropenia con un punto de corte de 500 neutrófilos. Eh, la alternativa es que ese paciente, siempre que sea un oncohematológico que haya recibido quimioterapia, si cuenta con menos de 1000 neutrófilos, pero nosotros vamos a saber que por el mismo tratamiento va a haber una caída significativa de esos neutrófilos a menos de 500 en las siguientes 48 horas, también lo vamos a tratar como un neutropénico, lo vamos a considerar un neutropénico. Igual para contextualizar, el problema de la neutropenia febril en realidad es una de las aristas de los pacientes inmunocomprometidos y no deberíamos abordar al paciente como un neutropénico exclusivamente, sino evaluar qué otros factores están generando déficit inmunitario en ese paciente. Muchas veces los pacientes están con tratamientos quimioterápicos que generan no solo neutropenia, sino alteraciones cual y cuantitativas de otras series celulares, como pueden ser los linfocitos B o los linfocitos T, predisponiendo también a otro tipo de infecciones. También evaluar comorbilidades que pueden alterar de forma, eh, digamos, no cuantitativa la inmunidad, como pueden ser la diabetes y otras comorbilidades como la edad y la inmunosenescencia que está asociada. También es importante establecer si el neutropénico es un oncohematológico o un paciente no oncohematológico, porque el riesgo y el abordaje de ese paciente también puede ser distinto. Los pacientes, dentro de los pacientes oncohematológicos, que tenemos tanto leucemias agudas como linfomas, como pacientes que han recibido trasplante de médula, estas tres instancias son de distinto riesgo, así sean todos pacientes neutropénicos febriles. Las leucemias agudas, y sobre todo post-quimioterapia, son los pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones infecciosas y de mal pronóstico. Este, y a su vez tenemos diferencias en las leucemias linfoblásticas respecto a las leucemias mieloides. Y también, por otro lado, los linfomas tienen un riesgo distinto según sean, si los comparamos con las leucemias agudas. Lo mismo para los receptores de trasplante de células hematopoyéticas, cuando los discriminamos entre aquellos que recibieron trasplante de forma halogénica o autólogo, ¿no? Y después tenemos los neutropénicos febriles no oncohematológicos, que a líneas generales son de menor riesgo, y dentro de este grupo tenemos los pacientes que cursan HIV, que a veces tienen infiltración de la médula ósea por diferentes oportunistas, y eso les condiciona fiebre y neutropenia en contexto de una leucopenia o una pancitopenia. También pacientes reumatológicos pueden presentarse con neutropenia y fiebre, también puede ser incluso por su misma enfermedad de base, y aquellos neutropénicos febriles secundarios a tratamientos quimioterápicos, pero de tumores de órgano sólido. Generalmente este último grupo de no oncohematológicos tienen neutropenias cortas de menor riesgo o con menos complicaciones asociadas que los oncohematológicos. También tenemos diferencias dentro de los oncohematológicos con la misma enfermedad de base, si esa neutropenia es previo al tratamiento o posterior al tratamiento. Este, y el daño acumulativo que sufren la médula a lo largo de los diferentes tratamientos quimioterápicos hace que el mismo paciente tenga mayor riesgo cuando más avanzados estemos en los esquemas de tratamiento que al principio. En líneas generales, entonces los podemos dividir en pacientes neutropénicos febriles de bajo riesgo y alto riesgo, en base a estas circunstancias, a la enfermedad de base que les condiciona la neutropenia, a los tratamientos que están recibiendo, al estado clínico o estado general, a las comorbilidades y a la edad. Es fundamental para poder encasillar a los pacientes si son de bajo o alto riesgo en el tiempo de neutropenia y si se trata de una neutropenia severa o profunda o no. Para establecer si es una neutropenia profunda, el punto de corte es de 100 neutrófilos. Si el paciente presenta menos de 100 neutrófilos, es una neutropenia profunda.
¿Mm? Y eso ya lo categoriza como un paciente de alto riesgo. Lo mismo con el tiempo de neutropenia. Si la neutropenia se extiende por más de 7 días, independientemente del valor de neutrófilos, ya también se trata de una neutropenia prolongada. Y esas dos situaciones ya lo categorizan como un paciente de alto riesgo. En general esto ocurre en pacientes oncohematológicos, ¿no? Las dos condiciones. Si el paciente presenta algún tipo de deterioro del estado clínico, o lo vemos clínicamente mal, o si presenta alguna infección documentada con un foco de alto inóculo, como puede ser una neumonía, todo eso hace que el paciente se categorice como de alto riesgo, y en esa circunstancia, digamos que no hay opción de que el paciente se maneje de forma ambulatoria y está justificado el uso de antibióticos de amplio espectro. Yo voy a dedicarme principalmente al manejo de las neutropenias de alto riesgo, que por ahí es lo que más vemos y lo más habitual. Es difícil a veces hacer la disquisición entre estos dos grupos, y ante la menor duda, todo paciente neutropénico febril es una emergencia infectológica, con lo cual lo vamos a manejar como un paciente de alto riesgo, y al otro día, con los cultivos, la reevaluación, otros especialistas, se discutirá si lo pasamos de categoría o no. Pero ante la duda, el manejo, la recomendación es que sea como si fuera un paciente de alto riesgo. ¿Mm? Bien. ¿Para qué sirve, digamos, estratificar en alto o bajo riesgo? Básicamente porque la indicación la elección del esquema antibiótico empírico puede ser distinta, y porque los de bajo riesgo tienen alguna posibilidad de manejo ambulatorio. Bien, hablando específicamente de los de alto riesgo, que es lo que nosotros más nos compete, nos interesa y lo que más vemos, todo paciente neutropénico febril debe tener un examen físico exhaustivo. Hay que tener presente que como neutropénicos no tienen herramientas para generar cuadros floridos, flogóticos, o signos de inflamación muy evidentes. Por lo tanto, el examen de mucosas y de piel y partes blandas debe ser completo, hay que tomarse el tiempo, palpar, porque si hay algo que tiene el paciente es que por más que esté neutropénico, el dolor lo va a sentir. Entonces muchas veces, puede pasar que no haya signos de flebosis, eritema, inflamación, dolor, calor, pero sí vamos a encontrar dolor a la palpación. Así que la palpación de los sitios de catéteres centrales o la palpación de los sitios de vías periféricas tiene que estar siempre presente. Lo mismo con la región genital y la región perianal. Tampoco vamos a encontrar abscesos en estos pacientes. O sea, es posible que no tenga con qué desarrollar abscesos. Aparte del examen físico, bueno, en la parte de la boca, la mucosa yugal, podemos encontrar mucositis por el daño que genera el mismo tratamiento quimioterápico. Esas son puertas de entrada para hongos y bacterias. El examen a ver si presenta dolor abdominal asociado a inflamación intestinal, también consecuencia del tratamiento. Y en cuanto a los exámenes complementarios, el laboratorio completo, muy importante si es un neutropénico febril, contar con un estado ácido-base mínimamente venoso para saber el medio interno, saber si presenta acidosis metabólica. La acidosis metabólica en un neutropénico febril es de mal pronóstico porque habla de sepsis. Lo mismo con valores de ácido láctico por encima de 4. Aparte del laboratorio con este medio interno, neutropénico febril, hemocultivos es mandatorio, pero yo quiero aclarar que el neutropénico febril, por sobre todas las cosas, debe recibir su tratamiento antibiótico empírico dentro de la hora del inicio del cuadro. Por lo tanto, cuando ponemos todo sobre la mesa, el hemocultivo es fundamental, pero hay que priorizar el inicio del tratamiento. No puede demorarse el inicio del tratamiento antibiótico empírico porque por X motivo no se puede contar con hemocultivos previo al inicio de ese esquema. Entonces, a veces es mejor darle una primera dosis del antibiótico a ese paciente y ver la manera de tomar las muestras después. No es lo ideal, pero bueno, cuando ponemos en la balanza, la sobrevida del paciente está en juego. Entonces, los hemocultivos siempre antes del antibiótico, a menos que se demore y pase el tiempo y no podamos iniciar el tratamiento a la espera de esos hemos. Nada, a veces son detalles, pero no hay frascos de hemocultivo, o no se encuentran vías periféricas para tomar las muestras, o surge algo que demora el inicio del tratamiento antibiótico. Eso no debería pasar.
Después, ya los estudios complementarios van a depender de la orientación clínica que tengamos, ¿sí? Puede ir desde muestras de sangre para detectar galactomananos en suero, en pacientes que sospechamos infecciones por Aspergillus. Si sospechamos un foco abdominal, importante, probablemente todos pidamos una ecografía de abdomen, pero aclarar en la orden que el ecografista nos mida la pared del intestino, porque eso nos va a marcar, nos va a hacer diagnóstico de tiflitis neutropénica o colitis neutropénica, que es una entidad propia de estos pacientes, es causa de fiebre, y el diagnóstico lo vamos a hacer con un engrosamiento a nivel parietal del colon de más de 4 milímetros. Entonces es importante no solo pedir la ecografía cuando sospechamos foco abdominal, sino también solicitar en la orden que nos midan el espesor parietal del colon. Bueno, el examen físico, acá les puse algunas fotos de qué es lo que podemos encontrar en piel y partes blandas y en la mucosa oral. Y la secuencia, ¿cómo sería? ¿No? Porque no solo pasa por el primer evento de fiebre cuando uno lo recibe en la guardia, sino cómo es el manejo a lo largo de la internación de ese paciente. Bueno, tenemos varias opciones. Primero, puede ser que tengamos identificado el foco, como puede ser un foco de neumonía, puede ser un foco abdominal con una enterocolitis neutropénica, puede ser una infección asociada a catéter, puede ser que no tengamos ningún foco clínico detectado. Y ahí tenemos dos opciones, que el paciente presente hemocultivos positivos o no. Cuando nos informan de bacteriología a las 24 o 48 horas que el paciente desarrolla cocos gram positivos, al esquema empírico de inicio le tenemos que agregar sí o sí vancomicina, ¿no? Eso me parece que no está por ahí de más de aclararlo, pero siempre es saber que es una de las indicaciones del inicio de vancomicina empírico. Y también nos pueden informar que están desarrollando bacilos gram negativos, ¿sí? En ese caso, vamos a evaluar el estado clínico del paciente. Si el paciente a las 24 o 48 horas tuvo una mejoría de la curva térmica, una mejoría clínica, o al menos no presentó un deterioro, podemos mantener el mismo tratamiento empírico inicial esperando la sensibilidad de los cultivos, del aislamiento. Si por el contrario el paciente notamos que presenta algún tipo de deterioro clínico, tenemos cultivos, podemos progresar el esquema antibiótico y después descalar según los resultados. Fundamental en todo tratamiento empírico inicial en un neutropénico febril, tenemos que asegurarnos la cobertura para bacilos gram negativos. Después vamos a evaluar qué riesgo hay de multiresistencia, pero bueno, todos deben contar con cobertura para bacilos gram negativos y no dejar nunca fuera de ese esquema a las pseudomonas. Suponiendo que el paciente, bueno, no presenta, tiene hemocultivos negativos, no tiene un foco clínicamente evidente, si el paciente en el transcurso del tratamiento recupera los neutrófilos, lo que podemos hacer directamente es suspender el esquema antibiótico, con el paciente fuera de la neutropenia. Si por el contrario el paciente persiste neutropénico, pero tuvo buena respuesta al tratamiento antibiótico, por más que tengamos hemocultivos negativos y no tengamos un foco evidente en la evaluación, lo recomendable hoy, lo que hacemos nosotros es mantener el tratamiento antibiótico hasta completar 7 días. Hay nuevos trabajos en Buenos Aires que sugieren que a las 72 horas de iniciado el tratamiento antibiótico, si los cultivos son negativos, si el paciente está clínicamente estable y demás, se podría suspender. Pero la realidad es que nosotros vamos a esperar más evidencia para tomar esa conducta, o que aparezca al menos en guías de donde se sopesen otras variables. Así que, en resumen, paciente neutropénico febril, emergencia infectológica, inicio de tratamiento empírico con cobertura para bacilos gram negativos y pseudomonas, previa toma de hemocultivos, no demorar el inicio del tratamiento más allá de la hora. Y después las alternativas son que desarrollen cocos, se agrega vancomicina. En ninguna circunstancia, a pesar del desarrollo de cocos gram positivos en los hemocultivos, se va a
interrumpir la cobertura para bacilos gram negativos y pseudomonas. En todo caso, vamos a acompañar con los 2 antibióticos el tratamiento. Si desarrollan bacilos negativos, se evalúa el paciente. Si está estable, mantenemos el mismo esquema. Si hay algún cambio o algo de progresión del cuadro, lo progresamos en el esquema y después lo ajustamos según la sensibilidad. Y si los cultivos son negativos, si el paciente está clínicamente estable y recuperó sus neutrófilos, salió de la neutropenia, podemos interrumpir el tratamiento antibiótico, pero si sigue neutropénico, completamos los 7 días. ¿Qué pasa si el paciente está con hemocultivos negativos, persistentemente febril, sin foco, sin deterioro del estado clínico, y pasan los días, pasan 72 horas y sigue con fiebre? Lo que hacemos es recultivarlo y progresar esquema. Depende con lo que estemos de inicio, ponemos un esquema de mayor cobertura. En general pasamos del pipertazo a los carbapenemes, imipenem o meropenem, y vemos qué respuesta hay. Con los carbapenemes lo que hacemos es optimizar el tratamiento en caso de que estemos frente a una Klebsiella bacilo negativo BLE sensible a pipertazo, o digamos, ampliamos la cobertura para los que son BLE y son resistentes a pipertazo. ¿Qué pasa si el paciente continúa febril, a pesar de que nosotros progresamos el esquema antibiótico para gérmenes comunes, y ya pasan 48, 72 horas más? Ya estamos hablando de 5 o 6 días de neutropenia febril persistente. Ya lo que tenemos que plantearnos es que probablemente el paciente esté cursando una infección fúngica, es decir, por algún hongo. Y dentro de esos hongos, los primeros en aparecer son las levaduras, sobre todo la cándida, en forma de candidemia o con impactos periféricos. Y si el paciente persiste febril, a lo largo de, pasando los días, ya se aumenta significativamente el riesgo de infección fúngica invasiva por hongos filamentosos. Y ahí ya tenemos que hablar del Aspergillus, el Mucor, el Fusarium, el Pseudosporium y otros hongos filamentosos. En ese caso, lo que tenemos que hacer es buscar en qué lugar podemos encontrar hongos, sobre todo cándida y hongos filamentosos. Muchos hongos se manifiestan en piel y partes blandas, como embolias e impactos fúngicos. Eso ocurre tanto con cándida como para Fusarium. Así que la piel hay que investigar bien. Después lo que son senos paranasales, mucosa oral, palatina, para buscar lesiones por mucor, de tipo necróticas. Una buena evaluación de la vía aérea superior y de las mucosas es importante. Y también fundamental una tomografía de tórax para evaluar parénquima pulmonar, porque es ahí donde vamos a encontrar algún tipo de lesión más específica que nos oriente a si estamos frente a una infección fúngica invasiva. Y repetir cultivos. Bien, bueno, factores de riesgo para infecciones por bacilos negativos multiresistentes. Lo mismo, la neutropenia profunda y prolongada, la presencia de comorbilidades, la enfermedad hematológica refractaria a los tratamientos, no controlada, en recaída, recidiva, la acumulación de tratamientos quimioterápicos y las enfermedades oncohematológicas de mal pronóstico, la exposición previa a esquemas antibióticos y la internación en terapia intensiva. Todos estos son factores de riesgo de multiresistencia. Entonces, en base a esto vamos a elegir el esquema de tratamiento empírico. Como les decía, es una emergencia. Esto de la neutropenia febril es una emergencia, no demorar los cultivos, el inicio de los antibióticos por los cultivos, hasta tomar las muestras de cultivo. Y otra cosa que a veces ocurre es que uno deja la indicación del antibiótico y a veces desde enfermería, como se rigen con ciertos horarios de intervalos de dosis, ¿no? Si es cada 8 horas o cada 12 horas, me ha pasado que a veces se espera iniciar el tratamiento en el horario que les toca según lo que tienen, digamos, definido de intervalo de dosis. Y eso no puede pasar. El paciente tiene que recibir el antibiótico dentro de la hora del inicio del cuadro. Después se ajustará el horario ya para mantenerlo en el tiempo, pero la primera dosis tiene que ser en el momento.
tener en cuenta también que estos pacientes, al no tener neutrófilos, pueden evolucionar a un cuadro de shock séptico en poco tiempo, son pacientes muy inestables clínicamente, es decir, uno los puede evaluar en un momento y en pocas horas desarrollar un shock séptico y entrar en falla multiorgánica, en especial por bacilos gram negativos. En estos pacientes, lo más común es que ocurran bacteriemias por bacilos gram negativos, y esto tiene que ver en los oncohematológicos que recibieron tratamientos quimioterápicos, con el daño que ocurre a nivel de mucosas del tubo digestivo. Así como existe la mucositis en la mucosa oral, lo mismo está ocurriendo a nivel intestinal y a nivel del colon con la mucosa, con el epitelio del intestino. Entonces, al aumentar la permeabilidad de la barrera de la mucosa, favorece la translocación bacteriana de estos bacilos gram negativos, en general enterobacterias, como E. coli o Klebsiella, y eso permite que pasen a la sangre y generan las bacteriemias tan temidas y la mala evolución de estos pacientes. Por eso no es raro que los pacientes presenten bacteriemias primarias, es decir, hemocultivos positivos por estos bacilos gram negativos, sin un foco evidente. Al examen físico no encontramos nada, estudios complementarios no encontramos nada. Bueno, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento que aparecen en las guías para estos pacientes? Una es el cefepime, también podemos contar con ceftazidima amicacina. Este tratamiento es combinado y tiene un amplio espectro y buena actividad contra todos los bacilos gram negativos. A veces incluso la amicacina tiene actividad contra bacilos negativos productores de carbapenemasa. El caballito de batalla en la neutropenia febril, en el primer episodio específicamente, es la piperacilina tazobactam. La piperacilina tazobactam tiene cobertura para pseudomonas, que es lo que nos interesa, tiene cobertura para los estreptococos y el neumococo, tiene cobertura para todos los bacilos gram negativos intestinales, incluso aquellos que son productores de BLE, de beta-lactamasa de espectro extendido, pero no son, digamos, la mejor opción para estos gérmenes. Si bien tienen actividad, es decir, es un tratamiento adecuado en el sentido que no, muchas veces se informa como sensible. Si nosotros encontramos un bacilo negativo, BLE positivo, por más que sea sensible a pipertazo, en estos pacientes que requieren tratamientos antibióticos de muy alta eficacia, lo que hay que usar es directamente un carbapenem, que puede ser meropenem, imipenem, lo que haya disponible. Y prácticamente toxicidad no tiene, ¿sí? Solo alérgicos a penicilina obviamente no lo pueden recibir, y no mucho más. Bueno, carbapenemes sería un nivel mayor en cuanto al espectro. Nosotros en el hospital contamos con meropenem, y bueno, tiene la ventaja el meropenem respecto al imipenem, que se puede hacer una infusión prolongada, es decir, optimizar la infusión en dosis cada dosis de hacerla durar 3 horas, a eso se le llama infusión prolongada. No permite una infusión continua por una cuestión de tiempos una vez preparada la solución se inactiva y no dura más de 4 horas. Así que, pero bueno, eso igual mejora los tiempos de PKPD, o sea, la relación PKPD, y optimiza la infusión del tratamiento. Después, ya cuando hablamos de bacilos gram negativos XDR extremadamente resistentes, a veces requerimos el uso de colistin. Hemos tenido bacteriemias por acineto en pacientes oncohematológicos ya que están con tratamientos quimioterápicos prolongados, en recaída. No hemos tenido con productores de carbapenemasa, por suerte. Pseudomonas en oncohematológicos a ese nivel tampoco. Pero bueno, tener en cuenta que el colistin tiene, o sea, hay gérmenes que tienen resistencia intrínseca a colistin, como son el Proteus serratia, la Providencia y el Citrobacter. Y si bien lo clásico es usar el colistin en 100 miligramos cada 8 horas, el uso de 150 miligramos cada 12 horas se demostró en pequeños estudios que tienen la misma eficacia y menor nefrotoxicidad. Después hay otros antibióticos que cada vez nos son más familiares, como la ceftazidima avibactam, que es específico para carbapenemasa KPC.
y el ceftalozano tazobactam para pseudomonas XDR, o sea, extremadamente resistentes, que a veces o son solo sensibles a colistin o ni siquiera el colistin tiene actividad contra ellas.